Me dio una bofetada tan fuerte que el sonido restalló en la sala como un disparo. Los 280 invitados se quedaron helados, con la copa de champán a medio camino de los labios y los tenedores suspendidos sobre platos de solomillo, mirándonos incrédulos. El escozor floreció en mi mejilla, pero no me inmuté. Mi cuerpo se movió ligeramente con el impacto y las hileras de medallas tintinearon suavemente unas contra otras, como si me recordaran por qué me mantenía erguida en primer lugar. En mi boda, delante de todo el mundo, mi propio padre, Ricardo Herrera, presidente del Grupo Herrera, un hombre que había construido un imperio tecnológico desde cero y nunca dejaba que nadie lo olvidara, acababa de golpear a su hija. No en un arrebato de ira privada, sino en una humillación pública. El salón olía a madera pulida, a rosas y a whisky caro, pero yo solo sentía el ardor en mi cara y el peso de 280 pares de ojos. Ya había espetado su orden una vez con la voz goteando desdén. «Quítate esas medallas ridículas». Lo dijo como si las condecoraciones de mi pecho fueran baratijas de disfraz, una vergüenza para su imagen. Me había negado con un silencioso movimiento de cabeza, la barbilla alta, una postura grabada a fuego en mis huesos tras años de pasar revista. Y fue entonces cuando su mano se lanzó. Antes de que pudiera reaccionar, otra mano lo interceptó fuerte, firme, enguantada en blanco. Mi prometido Santiago, un capitán de navío de la Infantería de Marina, se había interpuesto entre nosotros. Agarró la muñeca de mi padre con un control férreo, tranquilo pero inflexible, y se inclinó lo suficiente como para que solo unos pocos en las primeras filas lo oyeran. 8 palabras salieron de su boca, en voz baja y deliberada. Cualquier poder que mi padre creyera tener se evaporó. Toda la sala se puso en pie. No fue el caos. Fue un juicio colectivo. Una oleada de movimiento, un veredicto silencioso. El director general que había construido su imperio a base de acaparar la atención, de repente parecía pequeño. Su rostro perdió el color, sus ojos se movían como los de un hombre acorralado. Mis mejillas aún ardían, pero mi orgullo no flaqueó. Me erguí aún más. Porque en ese momento, no era solo una hija. Era una oficial condecorada, una mujer que se había ganado el puesto en desiertos y en cubiertas de barco al otro lado del mundo. Probablemente te preguntes cómo llegamos aquí. ¿Por qué un padre abofetearía a su hija el día de su boda? ¿Por qué un uniforme, la única verdad que jamás había poseído, podía encender tal furia? Para entender ese momento en el salón, tienes que saber de dónde vengo. Crecí en una casa donde el poder era la moneda de cambio y el amor se racionaba como los dividendos trimestrales. Mi padre era el tipo de hombre que medía el valor por los márgenes de beneficio y las conversaciones en la cena por a quien podía impresionar en el club de campo. Llevaba trajes a medida como una armadura, fumaba puros que olían a cuero quemado y conducía coches que costaban más que las casas de algunas familias. Para el mundo exterior, era una figura imponente. Para mí, era un muro que nunca pude escalar. Desde que pude caminar, mi camino estaba trazado en su cabeza. Un colegio de élite, una carrera en ICADE, un puesto en el Consejo de Administración y finalmente, el despacho principal del Grupo Herrera. Él no criaba hijos. Cultivaba herederos. O al menos eso es lo que creía que estaba haciendo. Pero incluso de niña, nunca encajé del todo en su plan. Mientras mis hermanos jugaban al golf y estudiaban balances, yo era la que leía a escondidas por la noche libros de historia militar. En la mesa, cuando papá se lanzaba a dar sermones sobre fusiones y tendencias del mercado, yo me quedaba mirando por la ventana la bandera que ondeaba con el viento del atardecer, preguntándome qué se sentiría al ganarse el derecho a saludarla. Papá me pilló una vez planchando su viejo uniforme del servicio militar que estaba arrinconado en el fondo de un armario. Se rió, pero no con amabilidad. No pierdas el tiempo con esas cosas. Los soldados reciben órdenes, los directores generales las dan. Esa era su filosofía en una sola frase. Aprendí muy pronto que en su mundo, los uniformes estaban por debajo de los trajes, el servicio por debajo del estatus y las medallas, bueno, las medallas eran ridículas. Entonces, ¿por qué llevé las mías en mi boda? ¿Por qué lo desafié sabiendo perfectamente cómo reaccionaría? Porque las medallas no eran solo metal y tela. Eran la historia de mi vida. Cada una era sudor y cicatrices. Noches sin dormir, decisiones tomadas en el fragor del caos. No eran adornos. Eran una prueba.
Me las gané en desiertos bajo un sol que arrancaba la piel de los huesos, en mares que sacudían los barcos como si fueran de juguete, en noches en las que el único sonido era el crepitar de una radio y las silenciosas plegarias de los hombres a mi lado. Y también me las gané en silencio. Cartas sin respuesta, llamadas ignoradas, hitos alcanzados sin el aplauso de un padre. La ironía es que esas medallas tenían más peso que cualquier certificado de acciones que papá hubiera firmado jamás. Estaban cargadas de historia. No eran para exhibirse. Eran para sobrevivir. Cuando papá me golpeó, no sentí solo una bofetada. Sentí la culminación de décadas de desprecio, la encarnación de cada silencio, cada burla, cada vez que me miraba y no veía a una hija, ni a una oficial, sino un fracaso por no seguir su guión. Pero la sala no se puso de su lado. No esta vez. Los invitados, directores generales, inversores, familiares y desconocidos por igual, se pusieron en pie, no para aplaudir, sino en silenciosa solidaridad. Y en el mar de trajes a medida y vestidos de diseñador, sentí la mirada de los que más importaban. Mis hermanos de armas, los infantes de marina con los que había sangrado. Sus ojos ardían no con piedad, sino con orgullo. El imperio de papá siempre se había construido a base de dominar las salas. Pero en ese salón, la autoridad cambió. Con 8 palabras de un infante de marina y 280 personas levantándose en desafío a la arrogancia, la balanza de poder se inclinó. El escozor en mi mejilla persistía, pero también algo más. Claridad. Me di cuenta de que no necesitaba la aprobación de papá para validar mi camino. Mis medallas, mis votos, mi vida. No le pertenecían a él para que los ordenara. Aún así, ese momento no surgió de la nada. Se había estado gestando durante años, moldeado por una infancia de control, una juventud de rebelión y una carrera forjada en lugares que a papá nunca le importó mirar. Si quieres entender el peso que había detrás de esa bofetada, y por qué la sala se puso de mi lado en lugar del suyo, entonces tienes que saber dónde empezó todo. Y empezó mucho antes de que me pusiera un uniforme. Nací en la riqueza, pero no en el afecto. Nuestra casa se alzaba en una colina a las afueras de Madrid, en La Moraleja. Un monumento de cristal y piedra al éxito, lleno de sillones de cuero, óleos y silencio. El camino de entrada era lo suficientemente largo como para albergar una docena de coches. Pero el trayecto desde la puerta principal hasta la casa siempre parecía más largo porque sabías lo que te esperaba dentro. Papá, Ricardo Herrera, fundador y presidente del Grupo Herrera, trataba la casa como una sala de juntas y a la familia como a sus empleados. Creía en la eficiencia, la disciplina y el orden, no en el afecto. Su uniforme diario era un traje gris a medida, la corbata anudada con precisión militar y los zapatos tan lustrados que podías ver tu reflejo en ellos. Entraba por la puerta principal cada tarde como un general que regresa de campaña, lanzando sus llaves sobre la mesa de mármol y esperando la cena en la mesa a las 8:30 en punto. No éramos una familia. Éramos un horario. Mis hermanos, 2 mayores y 1 menor, fueron preparados como herederos del imperio. Todos los sábados por la mañana, papá los llevaba al club de campo, enseñándoles a jugar al golf y las tendencias del mercado como si un palo de golf y una cartera de acciones fueran las únicas herramientas que un hombre necesitaba para sobrevivir. Les hablaba de inversiones, apalancamiento y legado. Conmigo, su única hija, hablaba de apariencias. Serás juzgada por con quien te cases, no por lo que hagas, dijo más de una vez. Así que mantén la barbilla alta, sonríe cuando te hablen y no avergüences a la familia. Para él, yo era una pieza en un tablero de ajedrez, una futura esposa destinada a sellar alianzas, no alguien con ambiciones propias. Mi madre era el contrapeso suave. Amaba los libros, el arte y los momentos tranquilos que se colaban por las grietas de la vida reglamentada de papá. Me leía poesía antes de dormir, su voz era un bálsamo contra el frío filo de la casa. Cuando me raspaba la rodilla, ella me la besaba. Cuando dudaba de mí misma, me susurraba, no dejes que nadie decida tu valor, ni siquiera tu padre. Pero su voz, aunque gentil, a menudo era ahogada por las órdenes de papá. Las conversaciones en la cena trataban menos sobre la familia, y más sobre los índices bursátiles. Mis hermanos eran elogiados por sus buenas notas en económicas, por presentar simulacros de planes de negocio en la mesa. Yo, mientras tanto, hablaba de mis proyectos de historia sobre la guerra civil o mi fascinación por la armada y papá me interrumpía con un gesto de desdén.
Los que no pueden construir fortunas, luchan en guerras, decía. Esa no eres tú. Eres más lista que eso. O al menos podrías serlo. No era solo desaprobación. Era desdén. Hubo una noche que recuerdo vívidamente. Tenía 12 años, sentada en la larga mesa de roble bajo la lámpara de araña. Acababan de llegar mis notas y había mostrado con orgullo mi sobresaliente en educación cívica. Le expliqué a papá que quería unirme al programa de cadetes del colegio. Pensé que tal vez, solo tal vez, se impresionaría por mi iniciativa, por mi disciplina. Ni siquiera levantó la vista de su solomillo. Ridículo, dijo. Marchar por ahí con uniformes baratos no pondrá comida en la mesa. Pero papá, empecé. Se trata de servicio, de liderazgo. Golpeó su cuchillo contra la mesa, la plata resonó contra la porcelana. La sala se quedó en silencio. No malgastes tu aliento. No te unirás a ningún programa que te enseñe a saludar. A los Herrera se les saluda. Nosotros no saludamos a nadie. Me quedé allí sentada, con las mejillas ardiendo, los ojos fijos en mi plato. Mi hermano sonrió con suficiencia, mitad divertido, mitad aliviado. No eran ellos los que estaban en el punto de mira. Mi madre me apretó la mano por debajo de la mesa. Fue el único consuelo que recibí. Esa noche, despierta en la cama, decidí que recordaría cada palabra. No como cadenas para atarme, sino como combustible para demostrarle que estaba equivocado. En el instituto, la brecha entre nosotros se había ensanchado. Mis hermanos eran copias al carbón de él, pavoneándose por los pasillos con sus americanas, hablando ya de fondos de inversiones salidas a bolsa. Yo era la rara atraída por los estudiantes que practicaban maniobras en el campo de fútbol, sus botas golpeando el pavimento con un ritmo preciso. Cuando le dije a papá que quería solicitar el ingreso en la Escuela Naval Militar, reaccionó como si le hubiera anunciado que me unía al circo. Estás tirando por la borda todas las ventajas que se te han dado, ladró. ¿Sabes lo que dirá la gente cuando oiga que mi hija se arrastra por el barro en lugar de dirigir reuniones de consejo? Se reirán de ti. De mí. No me importa lo que digan, respondí con la voz temblorosa pero firme. Es mi elección. Me miró fijamente durante un largo momento y luego pronunció la frase que resonaría en mis oídos durante años. Si sigues ese camino, no esperes que yo camine a tu lado. Y lo decía en serio. Aún así, no me desanimé. Por la noche me empapaba de las solicitudes de la academia, memorizaba reglamentos y me obligaba a correr mucho antes del amanecer. Mi madre me ayudaba en silencio pasándome folletos y guías de estudio, animándome cuando papá no estaba cerca. Sabía que necesitaba liberarme de la jaula dorada. El día que llegó mi carta de aceptación de Marín, corrí al salón, con el corazón latiendo con fuerza y la carta temblando en mis manos. Mamá lloró de alegría. Papá no. Se quedó mirando el sobre durante 30 segundos antes de murmurar, así que vas en serio con esta tontería. Luego salió de la habitación. No me habló durante 2 meses. Fue mi primera experiencia real del silencio como castigo, y dolió más de lo que cualquier grito podría haberlo hecho. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que papá nunca levantaba la voz porque no lo necesitaba. Gobernaba con su presencia, con expectativas que flotaban en el aire como humo. O estabas a la altura o te apartaban. Yo ya estaba a medio camino de ser apartada. Pero por mucho que doliera, esa casa me enseñó algo importante, el poder sin empatía es hueco. El imperio de papá era vasto, su influencia innegable, pero su familia vivía con miedo, no con amor. Y yo sabía en el fondo que ese no era el legado que quería. Quería construir algo diferente. No una empresa, no una fortuna, sino una vida anclada en el honor. Por eso cuando llegó la aceptación de la academia, no dudé. Hice las maletas, besé a mi madre en la despedida y me alejé de los suelos de mármol y las lámparas de araña hacia un mundo de literas de acero, ejercicios a las 5 de la mañana y uniformes que papá llamaba ridículos. Fue la decisión más difícil que he tomado. Pero también fue el primer paso hacia el altar por el que un día caminaría, con las medallas relucientes, la mirada furiosa de papá y 280 personas observando cómo nuestros mundos finalmente colisionaban. El verano antes de irme a Marín, la casa se sentía más fría que nunca. No era el aire acondicionado, era el silencio.
Papá apenas me dirigía la palabra. En el desayuno, leía El Expansión como si yo no existiera. En la cena, preguntaba a mis hermanos por sus prácticas y las tendencias del mercado, pero nunca se dirigía a mí. Era como si ya me hubieran borrado del retrato familiar de los Herrera. Una noche lo oí hablar por teléfono en su despacho. Su voz se filtraba a través de la pesada puerta de roble. Está tirando su vida por la borda, dijo. Unirse a la Armada no es mejor que freír hamburguesas. No espero que dure ni un año. Las palabras me golpearon más fuerte que si me las hubiera gritado a la cara. Me quedé en el pasillo con los puños apretados, memorizando cada sílaba. Esa era la manera de papá. No discutía, despreciaba. Y con su desprecio endureció mi determinación. La escuela naval era todo lo que él dijo que sería. Agotadora, implacable y despiadada. Pero lo que él no sabía, lo que nunca entendió fue que yo prosperaba bajo presión. Las primeras semanas casi me rompieron. Levantada antes del amanecer, corriendo hasta que mis pulmones ardían. Flexiones hasta que mis brazos temblaban. Revistas donde una sola arruga en tu uniforme podía significar horas de ejercicios extra. Recuerdo estar en formación, con el sudor corriéndome por la espalda, oyendo a un instructor gritarme en la cara. ¿Crees que el dinero de papá te va a sacar de esta? Piénsalo de nuevo. Quería gritar que había renunciado a todo eso, pero no lo hice. Simplemente apreté los dientes y aguanté. Cada insulto, cada ejercicio agotador, era combustible. Hubo noches en las que me derrumbaba en la cama, con los músculos gritando, preguntándome si papá tenía razón, si tal vez yo no estaba hecha para esto. Pero entonces me lo imaginaba sonriendo con suficiencia sobre su copa de whisky, contándole a sus colegas que su hija había fracasado. Y ese pensamiento encendía un fuego en mí. Fracasar no era una opción. Para el segundo año, empecé a encontrar mi ritmo. Estudié más duro que nunca en mi vida. Mientras otros salían de fiesta, yo me quedaba en la biblioteca, memorizando estrategia, logística, historia. Corría hasta que mis piernas parecían de acero. Poco a poco fui ascendiendo, no porque fuera la más fuerte, sino porque me negaba a rendirme. Nunca olvidaré mi primera ceremonia de ascenso. Mi oficial al mando me prendió la nueva insignia, y por primera vez sentí el peso de la responsabilidad en mi hombro. Llamé a casa después, con la voz llena de orgullo. El teléfono sonó, sonó y sonó. Nadie contestó. Así que envié una foto de la ceremonia. Semanas después, recibí un sobre. Dentro no había una nota de felicitación. Era un recorte de una revista de negocios sobre las prácticas de mi hermano en un gran banco de inversión. Una nota adhesiva amarilla con la letra de papá decía, así es el éxito. La rompí en dos. La brecha solo se ensanchó. El mundo de mi padre giraba en torno a los beneficios y el prestigio. El mío giraba en torno al servicio y el sacrificio. Cada regreso a casa en vacaciones se convertía en otro campo de batalla. Él se sentaba a la cabeza de la mesa, removiendo su bourbon, y preguntaba, ¿y bien, sigues jugando a los soldaditos? No es un juego, respondía yo. Las medallas no pagan hipotecas, replicaba él. Mamá intervenía, con la voz tranquila pero firme. No todo tiene que ser sobre dinero, Ricardo. Él se burlaba, se refugiaba en el silencio, y yo me levantaba de la mesa sin apetito. La verdad es que había encontrado un nuevo tipo de familia, una forjada en el fuego, no en la sangre. Mis compañeros se convirtieron en hermanos y hermanas. Soportábamos juntos, sudábamos juntos, nos levantábamos unos a otros cuando caíamos. No había jerarquía de sala de juntas ni opciones sobre acciones. Solo existía la misión y si se podía confiar en ti para llevarla a cabo. La graduación fue agridulce. Estaba de pie con mi uniforme de gala blanco, la gorra bajo el brazo, mientras la banda tocaba y la multitud vitoreaba. Filas de familias orgullosas ondeaban banderas y sacaban fotos. Busqué entre la multitud un rostro que sabía que no encontraría. Papá no había venido. Ni a la ceremonia. Ni a la entrega de despachos. Ni al momento en que su hija se convertía oficialmente en oficial de la Armada Española. Mamá sí estaba allí secándose las lágrimas de los ojos. Me abrazó tan fuerte después que apenas podía respirar.
Se equivoca contigo, susurró. Ya has demostrado más de lo que él jamás demostrará. Sus palabras se quedaron conmigo mucho después de que se fuera. El despliegue llegó rápidamente. Mi primer destino fue en el extranjero, lejos de los rascacielos relucientes que a papá le encantaba señalar como símbolos de poder. Los días eran largos, las noches más largas, y el trabajo no era glamuroso: logística, cadenas de suministro, papeleo interminable para mantener las operaciones en movimiento. Pero importaba. Hombres que me doblaban en tamaño tenían que responderme, y aprendí a proyectar autoridad, no con el volumen, sino con la claridad. La primera vez que mandé una unidad en el terreno, los nervios casi me devoraron. Pero recordé las innumerables veces que papá me había dicho que no era suficiente. Y decidí en ese mismo instante que nunca dejaría que su voz fuera la última palabra sobre mi valía. Pasaron los años. No acumulé riqueza, sino condecoraciones. Cada una un testimonio de supervivencia, de resistencia, de momentos que papá nunca entendería. Cuando arrastré a un camarada herido a través de un campo de fuego. Cuando lo curé bajo el rugido de los disparos. Cuando rechacé la camilla a pesar de tener metralla en el costado, esos no eran solo actos de deber. Eran actos de desafío contra el hombre que dijo que no podía. Y con cada cicatriz, con cada medalla prendida en mi pecho, sentía que la distancia entre nosotros se hacía más grande. Él tenía su imperio de cristal y acero. Yo tenía mi imperio de agallas y lealtad. Nunca me visitó, nunca llamó, nunca dijo una sola vez que estaba orgulloso. Pero dejé de necesitar que lo hiciera, porque para entonces yo había construido algo más fuerte que su aprobación. Me había construido a mí misma. El combate nunca es como lo pintan las películas. No hay música épica ni líneas claras entre el heroísmo y el miedo. Se siente como 1000 decisiones tomadas a la velocidad de la respiración. Algunas las recuerdas para siempre, otras solo te das cuenta más tarde de que salvaron una vida. Aprendí eso de la manera difícil una noche en que el cielo sobre el Golfo de Adén parecía de petróleo y la radio sonaba como un corazón que pierde el ritmo. Estábamos realizando un ejercicio conjunto que se convirtió en una misión real. La inteligencia cambió, un convoy amigo se desvió demasiado de una ruta segura y el desierto decidió tragarse nuestros planes. No se suponía que yo estuviera al frente. Yo era la de la carpeta, la de los mapas y manifiestos y el trabajo poco glamuroso de mantener cada línea funcionando. Pero cuando el eje de un camión se rompió y su conductor se quedó en silencio en las comunicaciones, yo era la que estaba más cerca con la autoridad para actuar. No pedí permiso. Actué. Todavía recuerdo el calor subiendo por las suelas de mis botas como si el suelo tuviera dientes. Un médico y yo nos deslizamos detrás del vehículo averiado, y sentí que el mundo se encogía a un pequeño círculo de polvo y dolor. El conductor estaba atrapado bajo el salpicadero, consciente, sangrando, tratando de disculparse por molestarnos. La gente se disculpa mucho cuando está muriendo. Parte de la extraña cortesía que la guerra te inculca. Lo liberamos con una palanca prestada, el tipo de herramienta por la que nadie escribe informes. Cuando el polvo se asentó y el helicóptero rugió al llegar, me di cuenta de que mis manos no dejaban de temblar. Las escondí detrás de mi espalda para que nadie las viera. Y luego caminé frente a mi equipo con paso firme, porque la firmeza es un lenguaje que los líderes deben hablar incluso con la boca cerrada. No llamé a casa para contárselo a nadie. No había a quién llamar. La noticia viaja como lo hace silenciosamente de lado. Un destacamento de la Infantería de Marina, que nos había visto trabajar, empezó a aparecer en nuestro campo de tiro en sus horas libres. Al principio pensé que se estaban burlando de mí, los asentimientos educados que le das a la oficial que no es una de los tuyos. Pero siguieron volviendo, no para ponerme a prueba, sino para entrenar conmigo. Eran mayores que yo en promedio, con las cicatrices que el cuerpo registra, y reservados como el dolor insiste. Y sin embargo, alrededor del soporte de pesas rusas abolladas y las barras de dominadas oxidadas, encontramos un ritmo. Aprendí a callar cuando contaban historias y a hacer exactamente una pregunta cuando terminaban. El respeto, aprendí, es una carretera de doble sentido sin arcén. Estaba Torres, que corría con una prótesis como si el suelo le debiera el tiempo que le había robado. Estaba Serrano, cuya voz nunca se elevaba por encima de un murmullo tranquilo, sin importar lo ruidoso que se pusiera el mundo.
Estaba López, que sonreía con una comisura de los labios y me llamaba mi comandante. Como si la palabra marcara la diferencia entre el caos y el orden. No me gané su amistad con discursos. Me la gané con la asistencia. Apareciendo de nuevo, apareciendo cuando llovía y cuando dolía, y cuando habría sido más fácil enviar un correo electrónico. Empezamos a combinar operaciones, primero en prácticas, luego de verdad. Yo aporté estructura a lugares que preferían el misterio. Ellos aportaron astucia a planes que se veían bien en una pizarra. Una vez, en una operación nocturna cerca de una costa que olía a óxido y pena, mi cronograma se fue al traste. El plan decía 5 minutos para la extracción, y el reloj decía que habíamos usado 8. La voz de López llegó por la radio, tan ligera como una mano en tu hombro. Mi comandante, los planes son bonitos hasta que se encuentran con la marea. Confíe en la marea. Lo hicimos. Nos ajustamos. Salimos mojados y tarde pero vivos. Después, bajo un cielo de acero, López me pasó un termo y dijo, nos impidió correr de cabeza contra un muro. Eso cuenta. Quería decir que su calma nos salvó. En cambio, asentí una vez como se hace cuando entiendes que un pacto no necesita tinta. Llevé nuevas condecoraciones después de esa temporada, del tipo que no atrapan la luz tanto como te quitan el aliento. Le envié una foto a mi madre, una costumbre que no podía abandonar, aunque sabía que la casa donde vivía se sentía más un museo que un hogar. Recibí una pequeña tarjeta de vuelta con su letra redondeada. Orgullosa de ti. Siempre lo he estado. Sé amable con aquellos que no lo dicen en voz alta. La leí 3 veces, luego la deslicé en el fondo de mi cartera, detrás de mi identificación militar como un amuleto. Un mes después la llamada llegó de mi padre, no a mí, sino al despacho de mi superior. La burocracia tiende a ser cruel con lo personal. Cuando finalmente recibí el mensaje, ya era tarde, tu madre está en cuidados paliativos. Fase terminal. Había una ventana de tiempo si podía conseguir un permiso. El tipo de ventana que la vida a menudo cierra mientras estás rellenando el formulario para solicitarlo. Volé a casa de todos modos, aterrizando en una ciudad que se sentía como un traje viejo que ya no me quedaba. La casa olía igual, a cera de limón y dinero. Se veía más pequeña en la cama, sin pelo, sus manos frías y como de papel en las mías. Mi padre estaba en una esquina de la habitación como un mueble oscuro. Su rostro compuesto, su corbata aún perfecta. No discutimos. No hablamos. Observamos cómo la máquina dibujaba su delgada línea de pitidos como un memorando final. Cuando despertó, su voz era un susurro que se clavaba directamente en mis huesos. «Te ves tan fuerte», dijo. «¿Eres fuerte?» Le dije que sí, porque tenía que serlo. Ella sonrió como sonríe la gente en los cuadros, con los bordes suaves. Sigue eligiendo lo que es verdad, incluso cuando no se ha aplaudido. Se durmió y horas después se había ido, tan suavemente como había vivido. Mi padre nunca me abrazó. Firmé papeles como firmo órdenes y volé de regreso a un mundo donde el dolor es algo que doblas y guardas en tu bolsillo para tener las manos libres. No volví a saber de él después del funeral. Ni una nota, ni una llamada. Los meses se convirtieron en un año. La siguiente vez que el pasado chocó con el presente fue en un muelle que olía a sal y diésel. Me habían asignado la supervisión de una rotación de entrenamiento, y los infantes de marina acababan de regresar de algo de lo que ninguno podía hablar, pero que todos llevaban en sus hombros. Serrano cojeaba. López tenía un moratón en el pómulo que parecía el mapa de algún lugar hostil. No preguntamos. Levantamos peso en grupo y respiramos en grupo hasta que el aire se sintió amigable de nuevo. Esa tarde, con el sol cayendo como una moneda detrás del horizonte, Santiago caminó por el muelle. Es extraño qué momentos recuerdas con verbos y cuáles recuerdas con color. Recuerdo la luz, magullada de púrpura y luego dorada. Recuerdo el raspar de sus botas. Recuerdo que se detuvo justo antes de mi espacio. Respetuoso sin decir la palabra. Nos habíamos conocido en reuniones informativas, chocado en papeles, sincronizado cronogramas más de una vez. Pero esto no era una reunión ni un cronograma. Sostenía una pequeña caja como si pesara más de lo que debía. No puedo prometerte mares en calma, dijo.
Puedo prometerte remar contigo. Algunas propuestas son fuegos artificiales. La suya fue un lastre. Dije que sí porque sabía que él entendía la diferencia entre decoración y evidencia. Me había visto a las 3 de la mañana, con el pelo recogido, el uniforme arrugado de fatiga y orgullo, eligiendo a las personas por encima de la apariencia. Amaba a esa persona. No me pidió que fuera más callada, ni más suave, ni menos. Me preguntó si podía estar al lado de la vida que yo había construido. Planeamos algo sencillo, una capilla, una recepción modesta, una lista de invitados de personas que se habían ganado su entrada por tener algo en juego en nuestra historia. Le escribí una tarjeta a mi padre por cumplir, no por esperanza. Me caso. A las 1 horas, Capilla Castrense. Iré de uniforme. La sellé antes de poder añadir algo de lo que me arrepintiera. El trabajo hizo lo que hace el trabajo, llenó los días. Estuve frente a pizarras blancas y planes de vuelo. Luego frente a personas cuyos ojos me decían todo lo que necesitaba saber sobre el peso que llevaban. Reescribí un módulo de entrenamiento para dar a los instructores permiso para pausar un ejercicio cuando la línea entre la agallas y el daño se volvía demasiado delgada. Los números cambiaron, menos lesiones, menos colapsos silenciosos en los barracones a las 3 de la mañana. Nadie me dio una medalla por eso. Me dieron algo mejor, cumplimiento sin quejas. La última operación antes de mi boda no fue dramática. Fue del tipo que se gana una nota a pie de página y salva vidas, una extracción que requirió más paciencia que bravuconería. Volví en el último camión con las manos firmes en la barandilla, y pensé en los votos. No los de cuento de hadas, los prácticos. Servir la paz del otro. Proteger el propósito del otro. Negarse a atenuar la luz que nos trajo hasta aquí. Una semana antes, planché mi uniforme de gala blanco con la misma atención que le daría a un mapa que nos llevaría a través de un terreno seguro, o no 4 estrellas, con decoraciones alineadas, zapatos como espejos. Puse la tarjeta de mi madre en la cómoda y la leí de nuevo. Sé amable con aquellos que no lo dicen en voz alta. Me pregunté si la amabilidad tendría alguna vez un lugar con mi padre. Sospechaba que la respuesta era no, pero dejé la pregunta abierta como una ventana en primavera. La mañana de la ceremonia, la base era un murmullo de preparación. Torres me envió un mensaje: formación fuera de la capilla. Tú caminas, nosotros te cubrimos. Respondí con un simple recibido, el tipo de palabra que dice más que cualquier sentimiento. Mientras me acercaba a la puerta, mi teléfono vibró, un número que conocía de memoria muscular. No lo abrí. No todavía. El día ya tendría suficiente tormenta. Guardé el dispositivo en el bolsillo y alcancé el pomo, lista para caminar por la estrecha línea entre el pasado y el futuro con unas botas que habían conocido ambos terrenos. Lo que no sabía entonces era lo pequeña que una sala puede hacer a un hombre poderoso, y lo grande que puede sonar un silencio cuando 280 personas deciden juntas lo que no van a tolerar. Santiago no era el tipo de hombre que necesitaba llenar el silencio. Lo dejaba estar sin molestarlo hasta que pasaba de ser incómodo a ser confortable. Así supe que era diferente de los hombres con los que había crecido. Mi padre y mis hermanos llenaban cada espacio con ruido, precios de las acciones, predicciones, instrucciones, correcciones. Santiago llenaba el espacio con su presencia. Nos conocimos durante un grupo de trabajo conjunto en el Ministerio de Defensa. Él ya era un capitán de navío de la Infantería de Marina por aquel entonces, aunque no lo sabrías a menos que alguien te lo dijera. Sin alardes, sin fanfarronería, solo una calma constante que atravesaba la sala como aire puro. Yo estaba presentando sobre la reforma logística, un tema árido que podría dormir a cualquiera. Él escuchó sin pestañear, con los brazos cruzados, la mirada aguda, y cuando la sesión terminó, me detuvo en el pasillo. No solo mueves suministros, dijo. Mueves vidas. Fue el tipo de comentario que se te queda grabado, no porque te halague, sino porque te ve. Nos cruzamos una y otra vez, reuniones informativas, ejercicios de campo, el tipo de carrusel interminable que mantiene en marcha la maquinaria militar. Cada vez él recordaba pequeños detalles. Cómo tomaba el café. Cómo me metía el pelo bajo la gorra. Cómo me quedaba hasta tarde no porque tuviera que hacerlo, sino porque algo inacabado me corroía por dentro. Nunca me pidió que fuera menos.
Nuestra primera cita no fue digna de una película. Solo un bar cerca de la base, 2 platos de huevos con bacon, una camarera que llamaba a todo el mundo cielo. Pero recuerdo pensar, así se siente la normalidad. Sin focos, sin agendas, solo 2 personas que han visto suficiente oscuridad como para apreciar la luz de las cosas ordinarias. Con el tiempo su firmeza se convirtió en mi ancla. No competía conmigo, no medía su valía contra la mía. Cuando llegaba a casa tarde oliendo todavía a diésel y pólvora, él levantaba la vista de su libro y sonreía como si me hubiera ido 5 minutos, no 5 días. Hacía preguntas no por curiosidad, sino por respeto. ¿Cómo mantienes la calma de los hombres bajo el fuego? ¿Qué se siente cuando una unidad te saluda? Yo me encogía de hombros y decía, simplemente se siente como el deber. Él negaba con la cabeza. No se siente como confianza. No lo minimices. La propuesta fue tan sencilla como el hombre mismo. Sin grandes gestos, sin un espectáculo coreografiado, solo nosotros 2 en un muelle desgastado en rota, con las botas colgando sobre el agua y las gaviotas graznando sobre nuestras cabezas. Me tendió una pequeña y sencilla caja y dijo, déjame servir a tu lado, signifique lo que signifique. No lloré. No lo necesitaba. Simplemente dije que sí porque ya lo sabía. Cuando anunciamos nuestro compromiso, la respuesta de mi padre llegó. No por llamada o carta, sino con el silencio. Semanas después, cuando finalmente lo vi en una reunión familiar, me acorraló cerca del bar. Su vaso de bourbon brillaba en la penumbra. Llevarás un vestido apropiado, dijo secamente. No ese disfraz. No delante de mis amigos. No me avergonzarás. No me caso contigo, respondí. Me caso con él y llevaré lo que dice la verdad. Su mandíbula se tensó. ¿Entiendes lo humillante que es esto? La gente susurrará. Se reirán de ti. Pues que se rían, dije. Al menos sabré que no estoy mintiendo. Se dio la vuelta, murmurando en su vaso. Pero sabía que las líneas de batalla estaban trazadas. Planificar la boda fue simple por diseño. Santiago no quería un circo y yo tampoco. Elegimos la capilla castrense, líneas limpias, vidrieras que atrapaban el sol de la mañana, bancos desgastados por años de manos y oraciones. La lista de invitados era modesta, amigos cercanos, camaradas, algunos familiares con los que todavía hablaba. Los infantes de Marina se enteraron, por supuesto. Nunca los invité formalmente, pero uno por uno me dijeron, estaremos allí. Torres sonrió, su pierna protésica golpeando el suelo. Te acompañamos a través del infierno. No vamos a dejar que camines sola hacia ese altar. Intenté discutir. Negaron con la cabeza. No negociable. Una semana antes de la ceremonia, le escribí una tarjeta a mi padre. No por esperanza. La esperanza se me había agotado hacía mucho tiempo, sino por cumplir. Las palabras fueron breves. Me caso este sábado. Una capilla castrense. Iré de uniforme. La sellé antes de poder dudar de mí misma. La noche anterior, la tradición nos mantuvo a Santiago y a mí separados. Él se quedó con un amigo cercano. Yo me quedé en las dependencias de la base. A medianoche planché mi uniforme, la única verdad que había vestido. Cada condecoración alineada, cada botón pulido, los zapatos reflejando las luces del techo como charcos de agua. Mientras alisaba los puños, mi teléfono vibró en la mesita de noche. Un mensaje de un número que conocía de memoria pero que nunca había guardado. 4 palabras. Mañana te arrepentirás de esto. Miré la pantalla durante un largo momento. No con sorpresa, con claridad, porque así era exactamente él y así era exactamente como no era yo. Puse el teléfono boca abajo, marqué un último pliegue en la tela blanca y le susurré a la habitación vacía, mañana camino como yo misma. La mañana amaneció nítida y clara, del tipo de cielo azul marino que solo se ve en primavera. Mi estómago estaba tranquilo. Me había enfrentado a morteros y ametralladoras. ¿Qué era una confrontación más con el hombre que nunca había creído en mí? Fuera de la capilla, mi equipo se reunió en formación, con las medallas relucientes y la espalda recta. A algunos no los había visto en años. Todos vinieron sin que se les pidiera.
¿Lista?, preguntó López en voz baja. Asentí. Lista. Lo que no sabía era lo rápido que el día se torcería. Como la necesidad de control de un padre se desbordaría en un momento que silenciaría a 280 invitados y lo dejaría a él pálido como la piedra. La capilla olía levemente a cedro y cera cuando entré esa mañana. Mis tacones golpeaban el suelo de piedra con un ritmo que me tranquilizaba más que cualquier oración. La luz del sol se colaba por las vidrieras, fragmentándose en pedazos de rojo y oro sobre los bancos. Estaba silencioso, casi reverente, como si la sala supiera el peso de lo que estaba a punto de suceder. Se habían reservado 280 asientos, cada uno de ellos ocupado por alguien que representaba una parte de mi mundo dividido. A un lado, directores generales, inversores, hombres y mujeres con trajes a medida y sonrisas afiladas por años de salas de juntas y balances. Eran la gente de mi padre, reunida menos para celebrarme a mí que para juzgar la imagen. Al otro lado, uniformes, infantes de marina, marineros, hombres con los que había entrenado, sangrado y enterrado amigos. No estaban allí por las apariencias. Estaban allí por mí. La tensión era visible en el espacio entre esos dos grupos, un abismo más ancho que cualquier pasillo. Me quedé en la parte trasera de la capilla con López y Torres flanqueándome, ambos vestidos con sus propios uniformes. Torres se apoyaba ligeramente en su prótesis, su expresión tranquila pero inflexible. López se ajustó los puños y luego me miró con una pequeña sonrisa. «Pareces una comandante a punto de tomar el campo de batalla», dijo. Sonreí débilmente. La sensación es la misma. La diferencia, añadió Torres, es que esta vez caminamos contigo. Su presencia me dio firmeza. No la necesitaba, pero importaba de todos modos. Los invitados susurraban al verme. El uniforme era imposible de ignorar. Hileras de condecoraciones cubrían mi pecho, cada una un capítulo de sacrificio. Las estrellas en mi hombro parecían brillar más bajo la luz del sol que los diamantes en las muñecas de la mitad de las mujeres. Desde la primera fila, la mirada de mi padre cortaba el aire. Era el único hombre en la capilla que no susurraba, no se movía, no parpadeaba. Su smoking era más negro que la medianoche. Su corbata anudada con la precisión de un hombre que no podía permitirse errores. Parecía el poder encarnado, al menos hasta que notabas la tensión en su mandíbula, la forma en que su mano agarraba su bastón con demasiada fuerza. Cuando nuestras miradas se encontraron, levantó una ceja como diciendo, «No me pongas a prueba». La música comenzó suavemente, un órgano tocando las notas procesionales que subían como una marea. Mi pecho se oprimió, pero no por nervios, sino por claridad. Cada paso por el pasillo se sentía menos como el paseo de una novia y más como una marcha hacia la verdad. Los infantes de marina me lo habían advertido. Nos levantaremos si alguien siquiera te mira mal. Les creí. No eran hombres de amenazas vacías. A mitad del pasillo vi a Santiago en el altar. Llevaba un traje azul marino impecable, sencillo, con los pies en la tierra como él. Sus ojos brillaron cuando me vio, no con sorpresa sabía que llevaría el uniforme sino con algo más profundo. Respeto. Pertenencia. Por primera vez en años, sentí que las piezas de mi vida encajaban. Pero incluso antes de llegar a él, la tormenta estalló. Papá se levantó de su asiento en la primera fila. El movimiento lento, deliberado, diseñado para atraer todas las miradas. Se interpuso en el pasillo, obligándome a detenerme en seco. Un murmullo recorrió la sala. El órgano vaciló, las notas se cortaron como una respiración contenida. Me miró de arriba a abajo, sus labios se curvaron en una mueca que transmitía más desdén que cualquier palabra. Luego lo dijo con la voz lo suficientemente alta como para que toda la capilla lo oyera. «Quítate esas medallas ridículas». Las palabras cayeron en el silencio como piedras en agua quieta. La multitud se tensó. Pude oír a alguien en la parte de atrás jadear. Se me hizo un nudo en la garganta, no de vergüenza, sino por el peso de todos los años que habían llevado a este momento. Erguí la espalda, encontrando su mirada sin pestañear. «No», dije simplemente. Por un instante el mundo contuvo la respiración, y entonces su mano salió disparada. La bofetada llegó más rápido de lo que esperaba, un chasquido que resonó en las vidrieras. Mi mejilla ardía. Mi cabeza se giró hacia un lado,
pero mis pies nunca flaquearon. Se oyeron jadeos. Un vaso se rompió en algún lugar cerca del fondo. Por una fracción de segundo, la sala se congeló incrédula. Antes de que pudiera reaccionar, Santiago se movió. Dio un paso adelante, su mano se cerró alrededor de la muñeca de mi padre con un agarre que no admitía discusión. Tranquilo, firme, deliberado, de la manera que solo un hombre que ha enfrentado peores tormentas puede hacerlo. Se inclinó, su voz baja pero lo suficientemente afilada como para cortar, y pronunció 8 palabras que silenciaron la sala. Toda la capilla se puso en pie, no en caos, no en shock, en solidaridad. Mi padre, el hombre que había construido su vida dominando salas de juntas y doblegando multitudes a su voluntad, se quedó pálido y temblando frente a 280 testigos. Y por primera vez el imperio que había construido no significaba nada. No aparté la mirada. Mis mejillas aún escocían, pero mi orgullo se erguía más alto que nunca. Ese fue el momento en que me di cuenta de que el pasillo no era solo un camino hacia el matrimonio. Era el campo de batalla donde el mundo de mi padre y el mío finalmente colisionaron, y él estaba perdiendo. Por un momento la capilla estuvo completamente en silencio. La mano de mi padre colgaba suspendida en el agarre de Santiago, el puño de seda de su smoking arrugado en la presa de hierro de un hombre que había guiado a guerreros a través del fuego. El rostro de papá, normalmente sonrojado de poder, con la certeza de que cada habitación le pertenecía, se puso blanco. Sus ojos se movían de mí erguida en mi uniforme a Santiago, cuya voz tranquila acababa de pronunciar 8 palabras que seguirían a mi padre el resto de su vida. Acaba de golpear a una oficial condecorada de la Armada Española. 8 palabras simples, innegables, letales en su verdad. Las palabras no fueron gritadas. No lo necesitaban. Llevaban el peso de las estrellas de oficial y la autoridad de cada hombre en esa sala que sabía lo que significaba servir. El silencio se rompió con el sonido de 280 personas levantándose como una sola. Trajes, vestidos, uniformes, todos de pie. Nadie se lo ordenó. Nadie lo pidió. Se pusieron de pie porque sabían dónde residía el honor. Mi padre intentó hablar, su boca abriéndose como la de un hombre a punto de lanzar una diatriba en una sala de juntas, pero no salieron palabras. Había pasado su vida controlando las narrativas, silenciando la disidencia con dinero e intimidación. Pero esto no era una mesa de conferencias. Era una capilla llena de gente que medía el valor no en euros, sino en sacrificio. Santiago soltó su muñeca con un cuidado deliberado, como si dejara ir algo frágil o algo ya roto. Papá retrocedió medio paso, frotándose el lugar donde había sido sujetado, la huella de la humildad grabada más profundamente de lo que cualquier moratón podría hacerlo. Podía sentir mis mejillas todavía palpitando por la bofetada, pero el dolor ya no importaba. Se había transformado en combustible. Me volví para mirar a la multitud, las condecoraciones reluciendo, las medallas atrapando la luz del sol fracturada que entraba por las vidrieras. Por primera vez en mi vida, no era yo la que estaba siendo juzgada. Era mi padre, y el veredicto era claro. Uno de los infantes de marina, Torres, apoyado en su prótesis, rompió el silencio con 3 palabras que resonaron más fuerte que cualquier órgano. Almirante a bordo. La sala respondió al instante. Cada militar, hombre y mujer, se puso firme saludando con una precisión impecable. Incluso algunos de los civiles siguieron el ejemplo, de manera torpe pero sincera. El aire estaba cargado de reverencia, del tipo que no se finge, del tipo que no se puede comprar. El imperio de mi padre nunca había inspirado esto. Ni una sola vez. Lo miré y luego lo miré de verdad. El hombre que había despreciado mis sueños, que me había excluido de las conversaciones, que me había silenciado con desdén. Había pensado que hoy sería su triunfo, un día para exhibir su riqueza, su influencia, su imagen cuidadosamente seleccionada. En cambio, estaba pálido, temblando, disminuido bajo la mirada de personas que nunca podría controlar. Siempre me había dicho que las medallas eran ridículas, pero en ese momento, eran la única verdad que importaba. Caminé el resto del pasillo, cada paso resonando como el redoble de un tambor de desafío. Santiago me esperaba en el altar, sus ojos firmes, el orgullo escrito en su rostro. Cuando llegué a él, López y Torres retrocedieron con una dignidad impecable, su escolta completa. El capellán se aclaró la garganta, su voz temblorosa al principio, luego fuerte. ¿Continuamos?
Asentí una vez. La ceremonia se reanudó, pero nada en ella se sintió pequeño. Cada voto, cada palabra, llevaba el peso de lo que acababa de ocurrir. Cuando Santiago tomó mis manos y prometió servir no solo a mi cuerpo, sino a mi paz, sentí que el escozor en mi mejilla se desvanecía en algo mucho mayor, la vindicación. En la recepción posterior, los susurros corrían entre la multitud como el viento entre la hierba alta. La gente rememoraba el momento, la bofetada, el silencio, las 8 palabras, la ovación de pie. Pero nadie se atrevió a reír. Nadie se atrevió a menospreciar lo que había sucedido. Mi padre se fue en silencio antes de que se cortara la tarta. Sin una gran salida, sin un discurso de despedida, solo un hombre escabulléndose en la noche, despojado de la autoridad que una vez creyó inquebrantable. No lo perseguí. No lo necesitaba porque la verdad ya había sido dicha, presenciada y sellada. Más tarde esa noche Santiago y yo salimos a tomar el aire. La luz de la luna se extendía sobre el agua, suave y plateada. Me tocó la mejilla con delicadeza, su pulgar rozando la leve marca roja. ¿Te duele?, preguntó. Negué con la cabeza. Ya no. Él sonrió. Bien. Porque lo que la gente recordará no es la bofetada. Es como te mantuviste en pie. Y tenía razón. Eso es lo que pasa con la venganza. La gente piensa que se trata de destrucción, de aplastar a quienes te hicieron daño. Pero la venganza más poderosa no es ruidosa ni violenta. Es mantenerse tan erguido que las personas que intentaron romperte ya no pueden mirarte por encima del hombro. Mi padre siempre será un director general rico. Ese es su legado. Pero el mío. El mío es diferente. El mío es el honor ganado en desiertos y mares, llevado en cicatrices y condecoraciones, saludado por hombres que nunca me pidieron que fuera menos. Y cuando el mundo se levantó ese día, no por la riqueza, no por el poder, sino por el respeto, no fue solo mi boda. Fue mi ajuste de cuentas. Si alguna vez te han subestimado, despreciado o te han dicho que no eras suficiente, recuerda esto: el honor no proviene de la sangre o los títulos. Proviene de lo que has soportado, de lo que has construido y de la verdad que te niegas a quitarte, sin importar quién lo exija. ¿Quién te defendió cuando otros no lo hicieron? ¿Quién te saludó, no porque tuvieran que hacerlo, sino porque eligieron hacerlo? Deja tu historia en los comentarios. Comparte esto con alguien que necesite recordar que el respeto no se compra, se gana. Y si quieres escuchar más historias como esta, donde la traición se convierte en claridad y el silencio en fuerza, suscríbete, porque juntos nos levantamos.